Ford, el valor del conocimiento. ¿Qué sucede cuando presentamos la declaración por imán o por imás o por renta ordinaria de una persona natural, pero sucede que no era de renta ordinaria, o mejor aún, que no podría ser por imán, sino por renta ordinaria, o por renta ordinaria y la realizó por imán? Pues tenemos que realizar entonces una corrección. La pregunta es, ¿por qué medio? ¿Cuáles artículos utilizamos para la corrección? Veamos un reciente oficio de la DIAN sobre este aspecto. De presentarse la declaración de persona natural por un sistema diferente al que le corresponde, ¿cómo se hace la corrección? Veamos qué nos dice la Administración Tributaria sobre este aspecto. ¿Cuáles son los sistemas de determinación del impuesto sobre la renta y complementarios en el caso de las personas naturales? Recordemos que el artículo 330 nos dice: sistemas de determinación del impuesto sobre la renta y complementarios para personas naturales empleados. El impuesto sobre la renta y complementarios de las personas naturales residentes en el país, clasificadas en la categoría de empleados de conformidad con el artículo 329 de este estatuto, será el determinado por el sistema ordinario contemplado en el título 1 del libro primero de ese estatuto. Y en ningún caso podrá ser inferior al que resulte de aplicar el impuesto mínimo alternativo nacional IMAN, al que se refiere este capítulo. El cálculo del impuesto sobre la renta por el sistema ordinario de liquidación no incluirá los ingresos por concepto de ganancias ocasionales para los efectos descritos en este capítulo. Hasta aquí entonces tenemos dos sistemas, el sistema ordinario y el sistema IMAN como un impuesto alternativo, como un impuesto mínimo. Miremos además, los factores de determinación del impuesto sobre la renta por el sistema ordinario son aplicables en la determinación del IMAN y el IMAS. El parágrafo del Estatuto Tributario que acabamos de mirar del artículo nos dice: los factores de determinación del impuesto sobre la renta por el sistema ordinario no son aplicables en la determinación del impuesto mínimo alternativo nacional IMAN, ni en el impuesto mínimo alternativo simple IMAS, salvo que estén expresamente autorizados en los capítulos 1 y 2 de este título. Por consiguiente, las bases para determinar de manera ordinaria el impuesto de la persona natural, o por imán o por imans, son diferentes. De hecho, hay una renta gravable en unos y el otro es una renta gravable alternativa. Por lo tanto, cuando calculamos por un sistema determinado y no era ese el sistema que debíamos emplear, sino otro, pues las bases gravables y la determinación del tributo es diametralmente diferente. Además, ¿cuál es el sistema de determinación del impuesto aplicable a las sucesiones por causantes residentes en el país? El impuesto sobre la renta de las sucesiones de causantes residentes en el país en el momento de su muerte y de los bienes destinados a fines especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales deberá determinarse por el sistema ordinario o por el de renta presuntiva al que se refieren respectivamente los artículos. En este caso, aquí la administración erró en su concepto en establecer los artículos. Básicamente, el 26 y el 188 son los artículos que debe determinar, en este caso, la sucesión. Por lo tanto, las sucesiones ilíquidas, así sea de un empleado que falleció, que es el causante, se determinarán por el sistema ordinario y no por el IMAN y por el IMAS en el caso de este parágrafo. La pregunta es, ¿y qué pasa si nos equivocamos de sistema? Sigamos adelante para saber qué nos dice la DIAN sobre este tema. La conclusión de la DIAN es la siguiente. De lo anterior podemos concluir que al existir tres sistemas de determinación del impuesto sobre la renta, el sistema ordinario, que está en el libro primero, título 1, artículo 26 del Estatuto Tributario, el IMAN, que se encuentra en el artículo 330, que hace un momento revisamos, el IMAS, que se encuentra en el artículo 334 y 336, cada uno tiene su respectiva depuración y tarifa diferente, lo que conlleva a que se genere un impuesto diferente. Es así que un contribuyente obligado a declarar impuesto de renta al momento de hacerlo lo liquida por un sistema diferente al que está obligado. La corrección deberá atender a lo previsto en los artículos 588 y 589 del Estatuto Tributario. Lo que nos dice la Administración Tributaria es que cuando tengamos que realizar una corrección
cambiar de sistema de determinación, tendremos que hacerlo por el artículo 588 y 589, pero la cosa no es tan fácil. Quienes hayan ya realizado o intentado realizar alguna corrección en esos sistemas, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con que en la renta ordinaria tenemos todo para determinar el patrimonio del sujeto, mientras que en el formulario del IMAS, por ejemplo, no tenemos todo para determinarlo. Y asimismo, algunas situaciones que no van a quedar. Por eso la declaración de renta por el sistema ordinario tiene una serie de bases que son muy diferentes a las bases que deben tenerse en cuenta en los otros sistemas, y si bien la administración está diciendo utilice el 588 y el 589, nos vamos a encontrar dificultades para hacer la corrección y saber cuál es la sanción que tenemos que liquidar. Además, dice la administración, en caso de que la declaración que se pretenda corregir se utilice un sistema de determinación diferente por medio en el cual se genere un aumento en el impuesto o una disminución de saldo a favor, deberá atenderse lo previsto en los artículos 588. Y en caso de que se genere una disminución en el valor a pagar o aumento del saldo a favor, se regirá por el artículo 589. Nos está diciendo la administración entonces, si generamos un mayor saldo a pagar, 588, si generamos un menor saldo a favor, el 589. El problema va a ser los datos declarados en una y otra y las bases usadas en una y otra para poder generar la respectiva corrección. Si una persona, nos dice la administración, presenta la declaración correspondiente al impuesto de renta por un sistema diferente al que estaba obligado, y si al liquidarlo por el sistema que corresponde le genera una disminución en el valor a pagar o un aumento del saldo, es necesario presentar el proyecto de corrección de que trata el artículo 589. Veamos en este caso entonces que también se hace necesario el proyecto de corrección, aunque el proyecto de corrección sea de dos formularios distintos, sea de determinación de dos bases diferentes, el tema, vuelvo y lo repito, no se encuentra finiquitado en su totalidad, pero con base en este oficio podemos utilizar los artículos 588 y 589 para hacer la corrección de esas declaraciones hasta que algún otro concepto nos haga una variación sobre esos aspectos. Sobre la corrección de declaraciones tributarias y el procedimiento tributario podemos verificar mucho más aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.